Bienvenidas, bienvenidos, esto es Atrapado en Comala, yo soy Jorge y en el vídeo de hoy os voy a hablar de 4 libros muy cortitos, ninguno de ellos llega a las 200 páginas, que perfectamente os podéis leer en un fin de semana. La primera novela de la que os quiero hablar es Distancia de rescate de Samantha Schweblin. La protagonista de esta novela, Amanda, llega con su hija pequeña, Nina, a una casa en el campo para pasar las vacaciones. Y allí pues va a conocer a otra mujer, Carla, que también es madre de un niño llamado David. Y Carla le va a contar a Amanda algo bastante extraño, bastante perturbador, y es que su hijo David estuvo muy enfermo y desde entonces, desde que atravesó esa enfermedad, su hijo ya no es el mismo. Porque en un momento en el que veía que su hijo se iba a morir, pues Carla, desesperada, acudió a una curandera de la zona y esta lo que hizo para salvarle, porque según ella pues era la única manera, fue transmutar el alma de David a otro cuerpo. Entonces digamos que Carla, la madre, pues se queda con el cuerpo de su hijo, pero quien habita en ese cuerpo ya no es su hijo David. Y entonces ahora Carla siente extrañeza ante su propio hijo, no lo reconoce. Carla con esta historia obviamente le va a transmitir miedo a Amanda, que va a empezar a estar más pendiente de su hija Nina. Y ahí es donde aparece el término distancia de rescate que da título a la novela. Os voy a leer el fragmento donde aparece este término. Ahora mismo estoy calculando cuánto tardaría en salir corriendo del coche y llegar hasta Nina si ella corriera de pronto hasta la pileta y se tirara. Lo llamo distancia de rescate. Así llamo esa distancia variable que me separa de mi hija. Y me paso la mitad del día calculándola, aunque siempre arriesgo más de lo que debería. Bien, para hablar de esta novela hay que hablar indudablemente de la estructura, porque toda la novela entera es un diálogo entre dos personajes, entre Amanda, la protagonista, y David, el hijo de Carla. Amanda está tumbada en una camilla, no se puede mover, no sabemos mucho más aparte de eso, y David le va haciendo preguntas. Y a través de las respuestas de Amanda, pues nos vamos enterando de todo lo que ha ocurrido hasta llegar a ese punto. Amanda va recordando pues todo lo que ha sucedido desde que llegó a la casa de campo. Va tratando de entender qué es lo que ha ocurrido y nosotros, los lectores, pues vamos atando cabos. El recorrido hasta llegar a entender y a comprender qué es lo que está pasando es muy confuso. En ese sentido es una novela bastante desconcertante porque tú quieres leer, quieres saber, quieres entender, le quieres encontrar una lógica a lo que estás leyendo. Y entonces pues te desesperas intentando encontrar esa lógica. Hay que estar muy atento y prestar mucha atención a las pistas que se van arrojando muy poco a poco, con cuentagotas a lo largo de la narración. Tener paciencia y disfrutar del recorrido porque es una novela espléndida, los diálogos son vertiginosos, el ritmo es absolutamente trepidante y me parece súper complicado construir todo esto y construirlo así de bien a través de un diálogo y la autora pues lo consigue increíblemente bien y bueno, me parece una maravilla de novela. Es una novela de suspense muy inquietante y con una atmósfera muy perturbadora que sabes que esconde alguna amenaza, algo que va a estallar de un momento a otro, igual que las granadas de la cubierta, y lo ominoso, la extrañeza y el terror hacia lo cotidiano están presentes en toda la narración. La autora consigue que lo familiar se convierta en un elemento perturbador y a mí personalmente pues es el tipo de terror que más miedo me produce, ¿no? Cuando ese terror pues no radica en elementos sobrenaturales, sino que es lo familiar, lo cotidiano, lo que está más próximo a ti, aquello que se convierte en inquietante y se transforma en una amenaza. Esta novela tiene un mensaje muy importante, una reivindicación, pero hablar de esto desvelaría el misterio de la trama. Entonces, bueno, que sepáis que también hay un mensaje en esta novela, un mensaje muy importante, pero para descubrir de qué se trata, pues tendréis que leer el libro. Seguimos con La parte fácil de Ismael Ramos, que es una colección de relatos, concretamente de 8 relatos, que tienen en común que los protagonistas son personajes jóvenes que en general sienten que la vida les arrastra sin que ellos tengan pues un poder real de decisión de hacia dónde quieren dirigirse.
Siento que las historias son muy corrientes, están repletas de cotidianidad y los personajes pues son personas normales, son muy verosímiles y los problemas que tienen la mayoría de ellos pues siento que podrían resonar con todos aquellos que tenemos pues una edad similar. Están muy bien caracterizados, entiendes muy bien sus emociones y empatizas con ellos y esto creo que se debe en parte al estilo del autor, que es muy preciso, va a lo esencial y con muy poco dice mucho. Y me parece dificilísimo conseguir eso. Y hay un gran análisis de los detalles más pequeños de lo cotidiano, de la intimidad. O sea, la construcción de los personajes me parece increíble. Las historias son menos importantes, quiero decir, que, como he comentado antes, son historias muy cotidianas. Entonces, no son grandes historias. Lo que importa son cómo los personajes se van desenvolviendo en el día a día, en las circunstancias que viven, en los retos que afrontan y cómo les afecta emocionalmente. Son historias que en su mayoría no tienen un final cerrado, podrían continuar desarrollándose, pero no importa porque lo importante, como digo, son los personajes, la caracterización de los personajes, la exposición de sus pensamientos, de sus emociones y no tanto pues seguir el hilo narrativo hacia un final pues conclusivo que genere una sensación de cierre. La tercera novela que traigo es Los detalles de Jan Gemberg o Gemberg, no sé muy bien cómo se pronuncia la verdad, es una escritora sueca y esta novela ganó el premio August, que es el galardón literario más importante de Suecia. La narradora de la novela es una mujer que tiene fiebre, está en la cama muy enferma y comienza a recordar a 4 personas de su pasado que tuvieron pues cierto impacto en su vida. Esta evocación comienza porque relee un libro que lee casi siempre que está enferma, que se lo había regalado un antiguo amante en otra ocasión en la que también tuvo fiebre porque había contraído la malaria en un viaje que hizo a África. Y entonces, a través de este libro, que además está dedicado por esta amante, el libro es, por cierto, Trilogía de Nueva York de Paul Auster, y como digo, pues a través de este libro y de la dedicatoria, pues comienza a recordar a esta chica con la que estuvo saliendo hace mucho tiempo, en 1996. La novela está dividida en 4 partes y en cada una de estas partes pues conocemos a cada una de estas personas y el pasado que pues estas personas comparten con la narradora. La novela se llama Los detalles porque la narradora se detiene mucho en esos detalles que conforman a una persona. Esos detalles que hacen que esa persona sea esa persona, ¿no? Busca la esencia de cada uno de ellos. Y las personas a las que retrata son 2 exparejas, una mujer y un hombre, Joana y Alejandro, una compañera de piso que de repente desapareció, llamada Nikki, y a Birgit, que es la madre de la narradora. La novela trata, pues, en definitiva, de la huella que dejan en nosotros las personas con las que coincidimos en la vida. Nos encontramos con gente en nuestro camino, caminamos juntos un tiempo, de repente se van o nos vamos nosotros, pero en cualquier caso ya no somos los mismos que antes de habernos cruzado con ellos. Y a través de estas 4 historias pues nos adentramos en el Estocolmo de los años 90 y descubrimos pues cómo era la vida allí, cómo eran las fiestas, cuáles eran las preocupaciones de los jóvenes y pues en general cómo era la sociedad sueca antes del cambio de milenio. El libro está repleto de referencias literarias, es un homenaje al poder transformador de la literatura y a la importancia que tienen los libros en la construcción de nuestra identidad. Los libros, igual que las relaciones, son efímeros. Los leemos, los disfrutamos y se acaban. Pero también dejan un pozo en nosotros. Es una novela que me gustó mucho, aunque la premisa no sea como la cosa más original del mundo, tiene algo muy especial y yo creo que son precisamente esos detalles, esa construcción, esa caracterización tan minuciosa de los personajes que los vuelve pues tan nítidos y tan reales. Así que muy recomendada. Y la 4ª novela breve que os quiero recomendar es Quebrada, de Mariana Trabacio. Mariana, que yo no sé por qué a veces digo Marina, entonces si se me cruzan los cables y de repente digo Marina Trabacio, no, es Mariana. En fin, Quebrada. ¿Qué es una quebrada? Una quebrada es un valle muy estrecho, ¿no? Es un paso muy estrecho entre 2 montañas. Y ahí, en una quebrada, es donde viven Lina y Relicario, que es el matrimonio protagonista de esta novela. Es una zona desolada, árida, con una tierra yerma que no da frutos, y en definitiva es un lugar en el que no se puede prácticamente ni vivir. Este matrimonio tiene un hijo, el Tala, pero hace 14 años que no saben nada de él,
porque se fue con su tío, con el hermano de Lina, a otro lugar a buscarse la vida, porque como digo, en esta zona, en esta quebrada, pues no hay prosperidad y cada vez resulta más difícil subsistir. Lina está absolutamente harta y cansada de estar viviendo pues, en un lugar tan inhóspito en el que ya no hay futuro para nadie. Intenta convencer a Relicario, a su marido, de que se marchen de allí. Pero Relicario se niega, dice que él no se va a ningún sitio porque, bueno, pues según él, donde se ha nacido hay que morirse, porque en la quebrada están enterrados también sus padres, y dice que a los muertos no se les abandona. Entonces Lina decide irse sola, está empeñada en que quiere ir al mar, y se marcha, siguiendo el cauce de un río, a buscar el mar. Relicario no aguanta muchos días la soledad, y enseguida pues decide vender la casa, y con el dinero que le dan se compra un burro y una carreta para transportar las urnas con los restos de sus padres, porque recordemos que a los muertos no se les abandona, y con el burro, la carreta y los restos de sus padres, pues se marcha de la quebrada e intenta encontrar a su mujer. Cada capítulo está narrado por uno de ellos y se van alternando los capítulos narrados por Lina y los capítulos narrados por Relicario. El paisaje y el clima son fundamentales en la novela, constituyen la medida de tiempo, es decir, sabemos que va pasando el tiempo por cómo va cambiando el clima y por cómo va variando el paisaje desde que los personajes se alejaron de la quebrada. Y este clima, bueno, tanto el clima como el paisaje también influyen directamente en el estado anímico de los personajes. Hay muchos ecos de Juan Rulfo en esta novela, sobre todo de sus cuentos, que están recogidos en El Llano en Llamas, y también hay reminiscencias a Pedro Páramo, especialmente en el misticismo y en el tratamiento que se le da a la muerte. La novela está dividida en dos partes, todo esto que he contado pertenece a la primera, y en la segunda pues se da un cambio de narrador a un narrador omnisciente en tercera persona. En esta segunda parte, Lina está trabajando en una hacienda de una familia pudiente, pero los habitantes de esa casa están todos completamente locos. Aquí ya pues aparecen otros personajes y se nos cuentan otras historias, en las que no voy a entrar para no estropear a nadie pues la experiencia lectora de ir descubriendo las nuevas historias y los nuevos personajes y los nuevos paisajes al leer el libro, pero sí diré que esta segunda parte a mí personalmente me gustó menos que la primera. Porque a mí me gustaban mucho las voces narrativas de Lina y de Relicario contando pues, en primera persona su historia y su viaje, el viaje de Lina buscando el mar y el viaje de Relicario buscando a Lina, y las aventuras que ambos van viviendo en su camino, pues la verdad es que también me interesaron más que las nuevas tramas que encontramos en la segunda parte. Pero por suerte la primera parte es mucho más extensa que la segunda ocupa pues muy pocas páginas, y también está muy bien, lo que pasa es que a mí personalmente pues me gustó más la primera. Pero vaya, que el libro es buenísimo, a mí me gustó mucho y lo recomiendo totalmente. Y estas son las 4 novelas breves que os recomiendo, de verdad que son libros muy cortos y es que se leen en nada. Quebrada tiene 166 páginas, los detalles 154. La parte fácil 181 y Distancia de rescate es la más breve de todas y tiene 128 páginas, o sea, es que te la puedes leer del tirón. De hecho, te la vas a querer leer del tirón porque vas a querer saber qué es lo que está pasando en ese libro. Contadme en los comentarios si os habéis leído alguno de estos libros y qué os ha parecido, y dejadme también recomendaciones de libros breves que tengo que leer. Dejadme un like si os ha gustado el vídeo, si no estáis suscritos os agradecería muchísimo que os suscribáis al canal. También os voy a dejar en la cajita de información el resto de mis redes sociales, por si las queréis echar un vistazo. Y nada más, muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí y nos vemos en el próximo vídeo.